fiesta de Shemini Atzeret. Hag Sameach Shemini Atzeret. Y con esta fiesta culminamos las fiestas de otoño que comenzaron con Yom Teruah. 10 días después estuvimos celebrando Yom Kippur y 5 días después comenzó la fiesta de Sukkot, que terminó al caer el sol del día de ayer, y hoy estamos con Shemini Atzeret, la última fiesta del ciclo de este año, y que no por casualidad representa también la culminación de un nuevo ciclo de la lectura de la Torá, para que a partir del próximo Shabbat comencemos de nuevo con la lectura de Bereshit, de Génesis, y de esta manera el Señor nos haga madurar cada día más, santificando nuestras vidas, pareciéndonos cada día más a Él, conociéndolo cada día más, y bueno, llenándonos de gozo y contentamiento. Estas fiestas de otoño representan principalmente profecías que están por cumplirse. Y les voy a hacer un muy breve resumen de cuáles son algunas de esas profecías que están por cumplirse. Primero tenemos la gran tribulación, que va a durar 7 años. Luego tenemos la segunda venida de Yeshua, la primera resurrección, que es la de los santos, la del pueblo de Dios. Luego el comienzo del juicio a las naciones. Se encierra Satanás. Luego viene un reino de 1000 años de Yeshua HaMashiach. Al final de ese milenio es soltado Satanás para que tiente a los escogidos de Dios y también para reunir a las naciones en una guerra contra Israel final y definitiva. Esa guerra es llamada la guerra de Gog y Magog. Podemos encontrar referencias de este acontecimiento en el libro del profeta Ezequiel, capítulos 38 y 39, y en el libro de Apocalipsis, Revelaciones, capítulo 20. Luego de esto es derrotado Satanás y todas sus huestes, son echados al lago de fuego. Luego viene la segunda resurrección, que es la de las personas que no confiaron en el sacrificio de Yeshua, que no dieron el fruto del Espíritu de Santidad por no tener sus corazones circuncidados y no haber puesto su fe en la obra del Señor. Después tenemos la apertura de los libros, el juicio final, se cierran los libros, la muerte y el Hades son echados al lago de fuego, y todo aquel que no esté inscrito en el libro de la vida también va a ser echado en ese lago de fuego, que no es otra cosa que la segunda muerte y definitiva. Y al final es absorbida la muerte por la vida. Vienen las bodas del Cordero y la eternidad de su pueblo Israel con Hashem. Shemini Atzeret, ¿qué significa? Shemini significa el octavo. ¿Qué octavo? El octavo día. Después de 7 días de Sukkot, culmina la fiesta de Sukkot y hay una nueva fiesta que está relacionada con Sukkot, pero que es una fiesta aparte. Entonces, Shemini significa 8, pero de la forma ordinal, o sea, el octavo. Y está hablando del octavo día. Y Atzeret significa la retención de la asamblea de los hijos de Israel. Y esto
viene después del séptimo día de Sucot, donde ocurre la guerra de Gog y Magog y donde Satanás es derrotado de manera definitiva para ser echado en el lago de fuego junto con sus huestes y todo aquel que no haya creído en el Señor. Por lo tanto, esto tiene que ver con la derrota, el día después de la derrota de Satanás y de la muerte. Tiene que ver con el día donde es retenida la vida, porque ya la muerte desaparece. Entonces lo que se retiene es la vida. Y por supuesto, es el día de gran gozo, porque es el cumplimiento final y definitivo del plan de Dios para con la humanidad. Ahora, hay unas profecías que están relacionadas con la festividad de Sukkot y que ya se cumplieron. ¿Cuáles son esas profecías que ya se cumplieron con la festividad de Sukkot? Bueno, el nacimiento y la circuncisión de Yeshua HaMashiach. Y como hay algunas personas que están celebrando por primera vez la fiesta de Sukkot este año y las demás fiestas también, voy a referirme al nacimiento de Yeshua HaMashiach y su circuncisión, y vamos a ver desde la palabra de Dios, llámese el Nuevo Testamento, llámese la Torá, cuándo ocurrió el nacimiento de Yeshua HaMashiach. Para eso tenemos que analizar el nacimiento de Juan Bautista, y ya ustedes se van a dar cuenta por qué es tan importante y es clave para poder determinar el nacimiento de Yeshua HaMashiach. En el Evangelio de Lucas, capítulo 1, a partir del versículo 5, vamos a estar leyendo y vamos a estar analizando y haciendo las conexiones para que todos puedan entender de una manera clara. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Y ahí está resaltado ese término que por muchos años y miles de años ha pasado desapercibido, pero es una clave que el Señor nos da para que nosotros podamos llegar a la conclusión del nacimiento de nuestro Señor. Y su esposa era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Entonces, Zacarías era sacerdote. La clase de Abías es el grupo de los sacerdotes al que pertenecía Zacarías. Y habían muchos grupos, y eso lo vamos a ver ahora, ¿no? Y ambos eran justos delante de Dios, andando irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril. Y ambos eran ya de edad avanzada. Esto es un ejemplo más de la misericordia y el poder del Señor, como lo tuvo con nuestros patriarcas, que muchos de ellos eran estériles también, Abraham, Sara. Y aquí vemos el ejemplo de Zacarías también. Mishmarot. ¿Qué significa Mishmarot? Mishmarot son los turnos sacerdotales, porque los sacerdotes se dividían en grupos y cada grupo tenía su turno de servir en el templo, un tiempo determinado y específico. ¿Y eso dónde lo vamos a ver? En el libro de Primero de Crónicas, donde el rey David y el profeta Samuel fueron los que instituyeron estos grupos. Dice así: estos son los grupos de los hijos de Aarón. Recuérdense que Aarón
era el sumo sacerdote y era hermano de Moshe, de la tribu de Leví. Y de los descendientes de Aarón era que iban a venir todos los sumos sacerdotes. Y del resto de la tribu de Leví eran los descendientes que eran no los sumos sacerdotes, sino todos los que colaboraban con todo lo que era el servicio del templo. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Pero ya Nadab y Abiú habían muerto cuando habían intentado entrar en el lugar santísimo, después de haber bebido vino, y en un tiempo que Dios no había determinado, y fueron muertos en ese instante. Por lo tanto, nada más quedaban Eleazar e Itamar. Y no tuvieron hijos estos dos que murieron, por lo cual Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Y David los repartió según la función de ellos en su ministerio, siendo Sadoc de los hijos de Eleazar y Ahimelech de los hijos de Itamar. Continuamos. Y de los hijos de Eleazar fueron hallados más varones principales que de los hijos de Itamar, y los repartieron así. De los hijos de Eleazar había 16 cabezas de familias paternas, y de los hijos de Itamar, por las familias de sus padres, 8. Por lo tanto, 16 más 8 nos da 24. 24 grupos o turnos sacerdotales, 24 mishmarot. Y continúa diciendo, y aquí especifica cada grupo. Y la primera suerte tocó a Joyarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Harín, la cuarta a Seorín, la quinta a Malquías, la sexta a Miamín, la séptima a Cos, y aquí viene la octava, a la que pertenecía Zacarías, el esposo de Elizabeth, padres de Juan Bautista. La octava a Abías. Y hay algo también que es muy interesante que dice la novena a Yeshua, que es el nombre del Mesías Yeshua. O sea, ese sacerdote, esa cabeza de ese grupo, tenía el mismo nombre que nuestro Señor Yeshua, no por casualidad, y vamos a seguir analizando eso. La décima Secanías, la undécima Eliasib, la duodécima Hasín, la decimotercera Upá, la decimocuarta A y Sebeab. Entonces, Zacarías pertenecía a la octava clase de Abías. La decimaquinta Bilgal, la decimasexta Imer, decimoséptima Esir, la decimoctava Asfes, la decimonovena Petaías, la vigésima a Ezequiel, la 21ª a Jaquín, la 22ª a Jamul, la 23ª a Delaías y la de 24ª a Maasías. Y con esto se completan los 24 turnos sacerdotales. Vamos a continuar leyendo el Evangelio de Lucas para que sigamos hilando esta historia. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, en el orden de su clase, ¿no?, la octava clase, conforme a la costumbre del sacerdocio que había sido establecido por David y el profeta Samuel en Crónicas, le tocó en suerte encender el incienso entrando en el templo del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y viéndole, se turbó Zacarías y cayó temor sobre él. Mas el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu esposa Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Por lo tanto, en este instante se hizo el anuncio de que su esposa iba a salir embarazada de Juan. Luego, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante del Señor y no beberá vino ni sidra, y será lleno
del espíritu de santidad, aún desde el vientre de su madre. Y a muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor Dios de ellos. Porque Él irá delante de él en el espíritu y el poder de Elías. Y desde la antigüedad, porque así está profetizado, la celebración de Pesaj, que es la primera fiesta que se celebra, que es la muerte del Cordero y la liberación de la esclavitud, el pecado y la muerte. Siempre es tradicional en nuestro pueblo, celebrando Pesaj, tener una silla vacía para el profeta Elías. Y vamos a seguir entendiendo todas estas cosas. Dijimos que Él irá delante de él en el espíritu del poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los desobedientes a la sabiduría de los justos, para preparar un pueblo dispuesto para el Señor. Entonces, Juan Bautista precede al Señor Dios. Y dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi esposa es de edad avanzada. Y respondió el ángel y le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y soy enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y he aquí, estarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto sea hecho, es decir, hasta que nazca Juan. Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se maravillaban de que él se demorase en el templo, y cuando salió no les podía hablar, tal como el ángel le dijo. Y entendieron que había visto visión en el templo, pues les hablaba por señas y permanecía mudo. Y aconteció que, cumpliéndose los días de su ministerio, se fue a su casa. Y después de aquellos días concibió su esposa Elizabeth. Entonces hubo un tiempo en que él se regresó a su casa. Luego hubo un tiempo, unos días, hasta que Elizabeth salió embarazada. Y se encubrió por 5 meses diciendo: así me ha hecho el Señor en los días en que miró para quitar mi afrenta entre los hombres, porque era estéril. Y al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y aquí es donde estamos haciendo la conexión entre el nacimiento de Juan Bautista y el nacimiento de Yeshua HaMashiach. A una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: salve, es decir, llena de gracia, muy favorecida, lo cual también nos indica que la gracia es un don inmerecido porque representa el perdón de Dios sobre nosotros que somos injustos para volvernos justos. Y este fue el saludo que el ángel le dio a María, ¿no? Esto muestra que María, como había nacido de hombre y mujer, tenía la naturaleza pecadora como todo, como dice la palabra, la cual nunca se contradice, y que estaba recibiendo la gracia, el perdón, la limpieza de parte del Señor. El Señor está contigo. Bendita eres tú entre las mujeres, pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba: ¿qué clase de saludo sería este? Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia, es decir, perdón de pecados delante de Dios. Y he aquí, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Yeshua. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, porque procede de Dios. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, como estaba profetizado,
y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Porque el reino de Yeshua es eterno, porque Él es eterno siendo Dios mismo. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? Respondiéndole el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios, porque no es procreado de un hombre, no tiene la semilla del pecado, no tiene la naturaleza pecadora que la transmite a Adán, como dice la Torá, como dice la Biblia. Por eso será hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth. Ya ven la conexión. Resulta que Elizabeth y María eran parientes, eran primas. En su vejez también ha concebido a un hijo. Y este es el 6º mes para ella. Entonces, resulta que Juan Bautista es 6 meses mayor que Yeshua HaMashiach. Si logramos determinar la época en que Zacarías, el papá de Juan Bautista, recibió la revelación mientras estaba sirviendo en el templo, según la clase, el grupo sacerdotal que le correspondía, que era el 8º grupo, entonces podemos determinar el momento en que él llegó a su casa después de haber servido en el templo, el momento en que salió embarazada Elizabeth y 40 semanas después el momento en que nació Juan Bautista, y si le sumamos a esa época 6 meses más, nos va a dar la fecha del nacimiento de Yeshua HaMashiach. Todo respaldado bíblicamente. Aquí no estamos hablando de tradiciones de hombres, ni decisiones de emperadores, ni nada de eso. Estamos hablando de la palabra pura de verdad. Versículos 39 al 41. Y en esos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del espíritu de santidad, porque reconoció que María llevaba en su vientre al espíritu de santidad en forma de la simiente del Mesías. Y exclamó a gran voz: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor, o sea que ese niño que iba a nacer, iba a ser el Señor de Elizabeth. Y no solamente el Señor de Elizabeth, sino de Zacarías, y de María, y de José, y de todo el pueblo de Israel, porque era Dios mismo vistiéndose de cuerpo humano. Porque he aquí, apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que fue dicho de parte del Señor. Y entonces veamos la respuesta de María. Entonces María dijo: mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocijó en Dios, mi Salvador. Ahora, ¿a quién salva Dios? A los pecadores, a los que no se pueden salvar a sí mismos. Por lo tanto, María misma está confirmando y está confesando su condición de naturaleza pecadora, como todo ser humano, porque Dios no tiene acepción de personas. Y está reconociendo que el Señor es su Salvador.
porque ha mirado la bajeza, porque ella se está humillando delante del Señor, de su sierva. Y he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, y santo es su nombre. Y su misericordia es a los que le temen, y ella le temía. Por lo tanto, recibió la misericordia, recibió el perdón. Recibió la misericordia y el perdón antes de salir embarazada del Espíritu de Santidad. Y su misericordia es a lo que le temen de generación en generación. Con esto, la palabra de Dios rompe con ese mito y tradición humana, que no es verdadera, de que María fue engendrada sin pecado, lo cual va en contra de toda la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Y de que María no necesitaba salvación, que va en contra de lo que la misma María dice aquí en el versículo 47. Y que María no necesitaba perdón de pecado, como dice la propia María aquí, confesando en su oración, ¿no? Entonces tenemos que decidir realmente si le creemos a Dios o le creemos a los hombres. Si usted se llama seguidor de Cristo, seguidor del Mashiach Yeshua, entonces tiene que creerle a su palabra. Porque si no, usted es seguidor simplemente de una religión o de una persona que inventó una teología. Entonces, tome cada quien su decisión, porque el Señor, cuando venga, nos va a demandar todas estas cosas delante de Él. Continuamos, dice, en la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. En diciembre es invierno en Israel. Los pastores no sacan al campo las ovejas, y mucho menos, o sea, no las sacan, y mucho menos en la noche, porque se morirían de frío. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Y sabemos que este vocabulario es el vocabulario de Sukkot, porque es el vocabulario de la fiesta de gran gozo, donde el Señor nos manda alegrarnos en todo momento. Esto se denomina en hebreo Zman Simchatenu. ¿Qué significa Zman Simchatenu? El tiempo de nuestro gozo. Fíjense que en el libro de Devarim, Deuteronomio capítulo 16, versículo 13, hablando de la festividad de Sukkot, dice: la festividad de Sukkot harás durante un periodo de 7 días, cuando recojas la cosecha de tu trilladero y de tu lagar. Te alegrarás en tu festividad, te llenarás de gozo. Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita, el converso, el huérfano y la viuda que están en tus ciudades. Un periodo de 7 días celebrarás para Hashem, tu Dios, para Hashem, en el lugar que elegirá Hashem tu Dios, porque te habrá bendecido Hashem tu Dios en toda tu cosecha y en toda obra de tus manos, y estarás completamente gozoso, alegre. Tú eres hijo de Dios, te consideras pueblo de Dios, estás celebrando esta fiesta, te estás alegrando. Entonces, el Zman Simchatenu es el tiempo de nuestro gozo en Sukkot. Y entonces continúa diciéndole el ángel, dándole la clave del nacimiento del Mesías a los pastores, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David
un Salvador que es Mashiach, el Señor. Y esto os servirá de señal. Hallaréis un niño envuelto en pañales y acostado ¿en dónde? En una sucá, en un pesebre, una sucá. ¿Por qué una sucá? Porque era tiempo de la fiesta de los tabernáculos y todo el mundo en Israel armaba su sucá. Ahora vamos a ir a calcular la fecha del nacimiento de Yeshua HaMashiach partiendo de la fecha de nacimiento de Juan Bautista. Y retomemos el tema de los turnos sacerdotales. Los turnos sacerdotales o los mishmarot es el precepto con el cual se nos ordenó que los sacerdotes hagan el servicio por turnos. Es decir, que cada semana sirvan un turno y que la mano de todos no esté entremezclada, salvo en las 3 peregrinaciones, en los regalín, en las fiestas en las Moed Regalín, las fiestas de peregrinación. Esto aparece en el Talmud, que es la Torah oral, en el tratado Sukkah. Entonces, dice, cuando todos los turnos trabajan por igual y todo el que viene tiene derecho a hacer la ofrenda. Estas regalín eran 3, como lo dice aquí, como lo dice Levítico 23. Y durante esas 3 semanas, todos los 24 turnos servían al mismo tiempo. De resto, cada semana servía el turno del grupo que le correspondía. Cada periodo comprendido entre 2 momentos, ahora vamos a ver el calendario hebreo, porque gran parte de la confusión es cuando mezclamos el calendario solar con el calendario lunar, el calendario romano con el calendario bíblico, los días de la semana del calendario solar con los días de la semana del calendario bíblico, y esto lo único que hace es traer confusión y nos desconecta de la verdad y de nuestras propias raíces. Entonces vamos a ver, los meses del calendario hebreo son calculados por la luna, no por el sol. Y cada periodo comprendido entre 2 momentos, que es el de la luna, que se halla exactamente en la misma fase, o sea, la luna nueva, sea creciente o menguante, se le denomina mes lunar. En este caso es la luna nueva que se toma como referencia para el inicio de cada mes, que es el Rosh Hodesh, cabeza de mes. Cada uno de estos meses corresponde a 29.53 días solares. Habíamos dicho que los turnos sacerdotales son 24. Y para completar 51 semanas de un año, porque fíjense que el año judío tiene 12 meses. Son 6 meses de 29 días y 6 meses de 30 días. Eso da un total de 354 días. En algunos años son 353 y en otros años son 355 días. En promedio, 354 días. Si nosotros redondeamos esto a 7 días por semana, nos daría 51 semanas, que da un total de 357 días. Lo redondeamos en 51 semanas, son casi 51 semanas. Tenemos aquí 12 meses. El primer mes, Nisan, 30 días, Iyar 29 días, Sivan 30 días, Tamuz 29 días, Av 30 días, Shevat 30 días, Tishrei 30 días, Hevan 29 días, Kislev 30 o 29 días, dependiendo del año, Tevet 29 días, Elul 29 días y Adar 29 días. Y el año litúrgico es cuando comienzan las fiestas
levíticas que comienzan en Pesaj, en la Pascua, digámoslo así, ¿no? ¿Dónde nos dice esto? En el libro de Éxodo, capítulo 12, versículos 1 y 2, dice: y Hashem habló a Moshe y Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes será para vosotros el principio de los meses. Será el primer mes del año para vosotros, que es el mes de Nisán, que también tiene nombre mes de Aviv. Entonces el año litúrgico comienza en Nisán y dice: y lo guardaréis, hablando del cordero de Pesaj, hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer y tomarán parte de la sangre y lo pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Entonces, primer mes litúrgico, mes de Nisán. Primera fiesta, la fiesta de Pesaj. ¿Cuándo cae la fiesta de Pesaj? El 14 de Nisán. Es decir, al culminar la segunda semana, y empieza entonces la tercera semana. Entonces ven ahí los 12 meses del año organizados a partir del mes de Nisán. Ahora, el nacimiento de Juan Bautista. Recordamos que Zacarías era la clase de Abías, que le correspondía el octavo grupo. Y como estaba la semana de Pesaj, que era la tercera semana del mes de Nisán, en ese momento todos los grupos servían juntos. Luego, a Zacarías se le rodaba esa semana en cuanto a su servicio, y en vez de servir en la octava semana, ya le correspondía la novena semana. Luego venía la 10ª semana, que era la semana de la segunda festividad de peregrinación, que es Shavuot. Por lo tanto, él tenía que quedarse una semana adicional por la fiesta de Shavuot, que sería la 10ª semana. Después de terminar, él se regresó a su casa, a donde Elizabeth, y tardaba más o menos como una semana en llegar a su casa, ¿no? Porque no existían los aviones ni los vehículos en esa época, ¿no? Y después que llegó a su casa, que él estaba mudo, estamos colocándole 2 semanas promedio para que Elizabeth saliera embarazada. Primero él tenía que explicarle en lenguaje de señas o escribiéndole todas las cosas a Elizabeth. Sabemos que todas las mujeres no tienen fertilidad durante todo el mes, sino que tienen un periodo, todo lo que ya conocemos. Por eso estamos colocando 2 semanas más. Entonces, después de la 10ª semana, una semana para regresar a la casa, semana 11. 2 semanas para que Elizabeth promedio saliera embarazada. Estamos hablando de 13 semanas. Aquí en esta lámina lo podemos ver un poco más claro. La primera semana de Nisán sirvió el primer grupo sacerdotal. La segunda semana, el segundo grupo sacerdotal. La tercera semana era Pesaj, la festividad donde todos los grupos servían, y era la primera de 7 semanas para poder llegar a la siguiente festividad de Shavuot. La cuarta semana sirvió el tercer grupo sacerdotal. La quinta semana, cuarto grupo sacerdotal. Sexta semana, quinto grupo sacerdotal. Séptima semana, sexto grupo sacerdotal. Octava semana, el séptimo grupo sacerdotal. Luego, la novena semana, le tocaba al octavo grupo sacerdotal la clase de Abías, donde pertenecía Zacarías. Y esa fue la última semana antes de llegar a la festividad de Shavuot. Por lo tanto, Zacarías sirvió en la novena semana, pero también sirvió en la 10ª semana, la festividad de Shavuot. Luego, como les dije, tomó una semana para regresarse a su casa y la semana 12 y 13 para que saliera embarazada Elizabeth. Estamos hablando de 13 semanas. El embarazo tarda 40 semanas. Si sumamos esas 13 semanas hasta que salió embarazada Elizabeth a partir del 1 de Nisán y le sumamos 40 semanas del embarazo, eso nos da 53 semanas para que naciera Juan Bautista. Entonces,
Contamos 53 semanas a partir del primer día del mes de Nisan. Eso nos ubica, 51 semanas tiene el año hebreo, nos ubica ya en el primero de Nisan del siguiente año, y como son 53 semanas, entonces nos ubicaríamos el día 14 de Nisan, que no es por casualidad que es la festividad de Pesaj. Por lo tanto, Juan Bautista nace en la fiesta de Pesaj, en la fiesta de Pascua, para llenar así lo que la tradición hacía de colocar una silla para la venida de Elías, que era el profeta que anunciaba la llegada del Mesías. Y dice, para retomar lo que ya habíamos leído, Lucas 1:17, hablando de Juan Bautista, porque él irá delante de él en el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Entonces, Juan nació en Pesaj cuando era esperado Elías. Y Juan precede la venida del Mesías. Ahora, ya sabemos cuándo nació Juan Bautista. Nació el 14 de Nisan, un día de Pesaj. Como él era 6 meses mayor que Yeshua, lo único que tenemos que calcular 6 meses más adelante y sabemos la fecha del nacimiento de Yeshua HaMashiach. Vamos a verlo. Aquí tenemos el 14 de Nisan, el nacimiento de Juan Bautista. Calculamos 6 meses. Un mes, estamos hablando del 14 de Iyar. El segundo mes, 14 de Sivan. Después, tercer mes, 14 de Tamuz. Cuarto mes, 14 de Av. Quinto mes, 14 de Shevat. Y el sexto mes, el 14, 15 de Tishrei. ¿Y qué dice el libro de Levítico, Baikra, capítulo 23, versículo 39? Dice, el día 15 del séptimo mes, que es Tishrei, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, celebraréis la fiesta de Hashem por 7 días, con Chabatón en el primer día y Chabatón en el octavo día. ¿Por qué Chabatón? Porque es un Chabat mayor, que es aparte del Chabat semanal. Cada fiesta es un Chabat mayor. No importa qué día caiga, si cae el lunes, martes, miércoles, no importa. El día 1, 2, 3, 4, 5 es Chabatón. Entonces, el 15 de Tishrei, cuando nació Yeshua HaMashiach, era el comienzo de la fiesta de Sukkot y era un día de Chabatón. Y era la fiesta de la alegría y del gran gozo, como se lo anunció el ángel a los pastores. Espero que esta explicación les quede clara, queda documentada porque queda grabada en Facebook y en YouTube. Además, cualquiera que tenga una duda también puede escribirme, llamarme y podemos hablar más al respecto. Ok. Y en Lucas 2:21 dice, cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, no dice para bautizarle, que a mí por cierto me bautizaron al octavo día, dice, cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, le pusieron por nombre Yeshua, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Por lo tanto, el octavo día de Sukkot, que es el día de hoy que estamos celebrando hoy, Shemini Atzeret, fue el día en que Yeshua HaMashiach fue circuncidado, cumpliéndose así la profecía. Esta profecía, como les dije, tiene un doble cumplimiento, porque representa la circuncisión de Yeshua, es que él cargó todos los pecados de su pueblo Israel sobre sus hombros. Y esa circuncisión representa el quitar esos pecados y llevarnos a la eternidad. Ahora
vamos a pasar a una segunda parte de este estudio. Disculpen que ha sido un poquito largo, pero bien merece la pena. De Yeshua en Sukkot. ¿Celebró Yeshua Sukkot o no lo celebró? Si lo celebró y nosotros somos sus seguidores e imitadores, debemos nosotros también celebrarlo. Sobre todo cuando Dios nos da la revelación, ¿no? Ya, porque ya no somos ignorantes. En Juan 7, 1, 2 dice lo siguiente: después de estas cosas andaba Yeshua en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Y estaba cerca la fiesta de los judeanos, la de los tabernáculos, es decir, Sukkot. ¿Y por qué digo la fiesta de los judeanos? Porque como era una fiesta de peregrinación, todas las tribus o todos los habitantes de Israel iban al territorio de Judá, a la ciudad de Jerusalén, a celebrar la fiesta porque era de peregrinación. Por lo tanto, era de la fiesta de los judeanos porque era el sitio, el lugar donde se celebraba. Entonces sus hermanos le dijeron: sal de aquí y vete a Judea. Y estamos hablando de sus hermanos de sangre, para que también tus discípulos vean las obras que haces, pues nadie hace algo en secreto cuando procura darse a conocer. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Yeshua les dijo: mi tiempo aún no ha venido, mas el tiempo de ustedes siempre está presto. Es decir, siempre que tengamos vida y aliento de vida, tenemos la oportunidad de arrepentirnos, de volver al camino de retorno al eterno, al camino de la verdad. No puede el mundo aborrecerlos, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Las obras del mundo son malas. Suban ustedes a esta fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero cuando sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmuración acerca de él en el pueblo, porque unos decían: es bueno, y otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba de él abiertamente por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Yeshua al templo y enseñaba. ¿Cuál es la mitad de la fiesta? El día cuarto. Y había una costumbre tradicional durante la fiesta de Sukkot de tener una silla para un invitado especial, simbólicamente, que representaba a cada patriarca de Israel. Y estamos hablando de 7 patriarcas. El primer día de Sukkot, el invitado simbólico era Abraham, el segundo día Isaac, el tercer día Jacob, el cuarto día era Moshe, Moisés, el quinto día era Yehoshua, Josué, el sexto día era José y el séptimo día era David. Yeshua subió el cuarto día, donde todas las personas de manera tradicional celebraban la visita de Moisés, ¿no? Y les dice, y se maravillaban los judíos. Bueno, entonces fíjense que en el versículo 14 dice que subió al templo y enseñaba. ¿Qué estaba enseñando? La Torá de Moisés. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras? No habiendo aprendido, porque no conocían que él estuviera bajo la tutela de ningún sabio o rabí reconocido en Israel. Por lo tanto, no había estudiado. Como si no hubiese ido a la universidad, pero sabía mucho. Yeshua le respondió y dijo: mi doctrina no es mía. O sea, él no se la está inventando, sino de aquel que me envió. Si alguno quiere hacer su voluntad, conocerá de la doctrina, si es de Dios o si hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. ¿No les dio Moshe la Torá?
y ninguno de ustedes guarda la Torá, porque me procuran matarme. ¿Por qué procuran matarme? Y esta es la razón por la cual no guardaban Torá, porque si Moshe hablaba en la Torá del Mesías Yeshua y ellos procuran matarlo, entonces no están guardando la Torá. Respondió el pueblo y dijo, demonio tienes, imagínate, ¿no? ¿Quién procura matarte? O sea, le están diciendo que está endemoniado, que es mentiroso, y ellos están diciendo que ellos no querían matarlo. Respondió Yeshua y les dijo, una obra hice y todos se maravillaron. Por eso Moshe, porque él curó durante Shabbat. Por eso Moshe les dio la circuncisión, no porque sea de Moshe, sino de los padres, porque el primer circuncidado que se le ordenó fue Abraham. Y en Shabbat circuncidan al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en Shabbat, para que la Torá de Moshe no sea quebrantada, se enojan conmigo porque en Shabbat sané completamente a un hombre. Porque él sanó a un hombre en Shabbat de la vista de los ojos, pero un poquito más adelante lo sana revelándose como el Mesías de Israel, o sea que le sanó también el alma y el espíritu. Y la circuncisión habla de la liberación del pecado y de la muerte, de la esclavitud. Entonces él estaba circuncidando el corazón de ese ciego en Shabbat y lo juzgaban porque creían que no se podía sanar en Shabbat. Porque esa era la manera que ellos lo interpretaban, pero no era la manera correcta de interpretar la Torá. Entonces dice, ¿se enojan conmigo porque en Shabbat sané completamente a un hombre? No juzguen según la apariencia, mas juzguen con justo juicio. Y se dan cuenta de que en Shabbat es permitido sanar a las personas y liberar a los cautivos. Luego pasamos del cuarto día de la fiesta, vamos a pasar a los versículos 37 y 38, al séptimo día de la fiesta de Sucot. En el último día, el gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y alzó su voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y en este séptimo día se llama Hoshana Rabá. Hoshana Rabá es la salvación grande. Y en ese séptimo día se hacía una ceremonia que es la ceremonia de la libación del agua, donde el sumo sacerdote, bajaba al estanque de Siloé, que significa el enviado. Recogía aguas, la llevaba al templo, la derramaba en el altar y hacía una libación del agua para que el Señor tuviera misericordia de Israel y mandara lluvias para todas las cosechas del siguiente año. Y en medio de esa celebración y de esa ceremonia, Yeshua dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de ese interior correrán ríos de agua viva, dándole la interpretación profética a esta ceremonia. Y luego dice, aclarando en el versículo 39, esto dijo del Espíritu de Santidad que habían de recibir los que creyesen en Él, porque el Espíritu de Santidad aún no había sido derramado como una lluvia, porque Yeshua no había sido aún glorificado. Y aquí estamos ya terminando. Dice Hebreos 2, 3, 4, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una Hoshana Rabá, una salvación tan grande? Porque Yeshua es el que derrama la libación del agua sobre nosotros, que es su espíritu de santidad. Ese es el Hoshana Rabá, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando juntamente con ellos Dios, ¿cómo? Con señales y milagros y diversas maravillas, y repartimientos de ¿qué? Del Espíritu Santo según su voluntad, porque esa es el derramamiento de las aguas, la bendición espiritual que viene de lo alto. Por lo tanto, celebremos la fiesta con gozo,
esperemos unidos como un solo pueblo el regreso de nuestro Señor. No descuidemos nuestra relación con Yeshua, porque Él no comparte su gloria con nadie. Él nos ama celosamente. No descuidemos esta salvación tan grande. Yeshua derrotó a Satanás y a la muerte. Yeshua es el que retiene la vida en la eternidad. Y Yeshua es nuestro gran gozo. Shabbat Shalom.